Continuamos. Los titulares del Universo. Hugo Chávez llegó en la madrugada a Ecuador. El presidente de Venezuela llegó al balneario de Salinas para dialogar con su homólogo Rafael Correa. A su arribo habló de integración de la petrolera PDVSA. Más críticas a la cadena contra Lourdes Tibán. 2 líderes indígenas apoyan la carta pública del asambleísta Lourdes Tibán de Pachacutic, que envió el pasado 2 de junio al presidente de la República, Rafael Correa. Conelec aprobará las nuevas tarifas de electricidad. Ollanta Humala promete formar un gobierno de concertación. 20 países de la OTAN prueban en España sus sistemas de rescate submarino. En el simulacro que se lleva a cabo hoy, que concluirá con el rescate de 150 submarinos, se posan en el fondo de diversas zonas costeras, simulando diversas averías. Informa determina que Palo Azul no es un campo unificado. El Buró de Alianza País dará a bloque nombres de candidatos para el Consejo de la Judicatura. SRI levantó sanción a 2 empresas de Novoa. Más vuelos se proyectan tras eliminación de visa a Panamá. Tongorachi, zona costera codiciada por 2 grupos. En el caso enfrenta a comuneros e inversionistas. Asamblea y Justicia revisan el proceso. El tiempo de Cuenca. Impuestos para reducir brecha fiscal. Una nueva reforma tributaria le daría al gobierno nacional la posibilidad de recaudar fondos para financiar programas de salud y de orden ambiental, pues en su plan se contemplan nuevos gravámenes a los licores, cigarrillos, plásticos y autos que contaminen. El ecoparque venderá más de un lote al mismo comprador. No tenemos nada más en el periódico de Cuenca. La CNN la vimos. ¿Qué dice Al Jazeera? La oposición de Yemen ofrece hablar, diálogo. La OTAN otra vez ataca la capital libia. Un senador, un congresista de Estados Unidos admite haber tenido un amante. Strauss-Kahn se declara no culpable de los cargos sexuales. Y bueno, básicamente los Estados Unidos se prepara para salir de Afganistán. ¿Qué tenemos en las noticias de Afronews de África? La OTAN extiende su operación en Libia. Los países miembros de la OTAN han acordado extender su operación militar en Libia por 90 días. El régimen libio propone un alto al fuego. El régimen de Gaddafi ha enviado una carta a varios gobiernos europeos en la que Trípoli aseguró que está dispuesto a negociar un acuerdo con la comunidad internacional. ¿Qué tenemos en la BBC de Londres? Habla de la E. coli, los desafíos de Ollanta Humala. En las fotos, los narcotanques de los carteles mexicanos. Conozca los 2 camiones convertidos en tanques blindados que las autoridades mexicanas encontraron el pasado sábado en Tamaulipas. Tecnología, salud, no tenemos nada más importante. El New York Times. Exoficial Humala gana en Perú. 3.500 evacuados por erupción de volcán en Chile. Y básicamente eso es lo que tenemos. El periódico ruso dice que el gobierno georgiano se niega a hablar sobre los desaparecidos.
La OTAN simula el rescate de un submarino en el Mediterráneo. Francia insiste en la resolución de la ONU sobre Siria, aunque Rusia está en contra. Detectan plutonio radioactivo fuera de Fukushima. Ollanta Humala canta victoria arropado por el pueblo. Y bueno, parece que eso es lo más importante de la prensa rusa. Y con esto terminamos. Muy buenos días. Buenos días, hoy es 7 de junio del 2011. Estos son los titulares leídos por Ecuador Te Informa. Tenemos una versión en YouTube de video y una versión en MP3 en el sitio web ecuadorteinforma.com. El comercio, ¿qué dice la ideología política en textos de educación básica? En los libros de estudios sociales que usan los niños de 9 y 10 años se usan calificativos negativos para los gobiernos anteriores al de Rafael Correa. En los 2.713.334 textos que se distribuyeron en las escuelas del régimen. En la costa se destacan los triunfos de Alianza País. Alianza País pone trabas para el debate de la ley de comunicación. La bancada de Alianza País dice que no se compromete a presentar un alcance al proyecto de ley de comunicación. La oposición dice que es un compromiso que debe respetarse. Balacera en Quito por el asalto a un blindado. Hombres con fusiles dispararon en las avenidas Gaspar de Villarroel y Amazonas para robar un blindado del Consejo Nacional de Telecomunicaciones. Es el cuarto asalto a un blindado en Quito desde el 2009. Sismo económico en el Perú. Aunque el cambio de imagen fue decisivo en su victoria, Ollanta Humala originó una histórica caída bursátil. El ex ministro maneja los aportes para Freddy L. El sobreviviente de la matanza de Tamaulipas dio un poder al ex titular de la Cenami, Williams Murillo. El ganador de la Quito 15K ahora busca clasificarse a los Olímpicos. Pasó 4 días en cuidados intensivos con el hígado reventado y múltiples fracturas en el cuerpo después de que un auto lo golpeó. La inflación sigue con tendencia ascendente. Ceniza de volcán chileno complica vuelos en Argentina. Desde hoy se reconstruye Avenida Simón Bolívar. 12 policías del ex GAO en audiencia de juzgamiento. Ecuador critica a Estados Unidos en cita de la OEA. Ecuador sigue utilizando foros internacionales para exponer sus posiciones sobre temas externos o relacionados con otros países. 57 millones por el ajuste a las planillas de luz. El aumento del costo de la energía oscilará entre el 3 y el 326% para quienes pagan más de 57 al mes. Lento avance de la legalización de taxis ejecutivos. Nos vamos a pasar a el país de España. La Unión Europea promete compensar a los agricultores afectados por la cuestión esta de Escherichia coli en el pepino. El gobierno adelanta el debate sobre el estado de la nación en España. El presidente yemení sufre quemaduras en el 40% del cuerpo. Ali Abdullah Saleh está siendo tratado en Arabia Saudita por las heridas que sufrió en el ataque del viernes contra su palacio. Después de supertensiones y nervios con su sexto Roland Garros, Nadal comienza a entrenarse en hierba. Siria promete responder a la muerte de 120 agentes del orden. El cementerio de los gadafistas. Pese a estar bajo asedio, Misrata entierra cuidadosamente a los soldados enemigos. Los rebeldes han recuperado 600 cadáveres de leales al régimen libio. ¿Qué más tenemos? Islanda lleva a juicio al anterior primer ministro por la crisis. En golf, Sergio García se clasifica para el Open de Estados Unidos.